Hace aproximadamente un año trabajaba en el turno nocturno de un hotel pequeño, y aunque ya pasó bastante tiempo, sigo recordando esa noche porque realmente me dejó muy mal. Todavía hoy no sé qué pretendía ese hombre ni cuál era su plan, pero cada vez que lo recuerdo me da una sensación horrible, sobre todo por darme cuenta de cuánto tiempo estuvo dentro sin que yo entendiera que no debía estar ahí. El hotel era bastante sencillo, solo tenía 3 pisos y alrededor de 40 habitaciones. No era un lugar concurrido, especialmente entre semana, cuando normalmente había unas 10 o 15 habitaciones ocupadas. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana y casi siempre todo era tranquilo y aburrido. Yo me quedaba detrás del mostrador, hacía algunos reportes, revisaba las cámaras de seguridad de vez en cuando o simplemente usaba el teléfono si no pasaba nada. El lobby tampoco era grande. Solo estaba el mostrador, algunos sofás a un lado con una televisión, y unas máquinas expendedoras en una esquina. Detrás del mostrador había una pequeña oficina con una computadora y una silla, separada por una ventana de vidrio desde donde podía ver todo el lobby. Durante la noche, las puertas principales se cerraban automáticamente, así que los huéspedes tenían que tocar el timbre para que yo les abriera. Normalmente después de la medianoche no pasaba nada, salvo algún huésped que llegaba tarde. Pero una noche, alrededor de las 11, todo empezó a sentirse extraño. Un hombre tocó el timbre y le abrí. Tendría unos 40 y tantos años, era alto, algo delgado, llevaba jeans, una gorra y una mochila. Se acercó al mostrador y preguntó si había habitaciones disponibles. Le dije que sí, le mencioné el precio, y él simplemente asintió antes de sacar una tarjeta. La pasé por el lector, el sonido indicó que había funcionado, y le entregué una tarjeta de acceso para la habitación 214, en el segundo piso. Todo parecía normal, pero cuando le di la llave, se quedó mirándome unos segundos más de lo habitual. No decía nada, solo me observaba con una expresión completamente vacía. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. No fue algo abiertamente peligroso, pero sí lo suficiente como para que me llamara la atención. Después de eso volví a mi rutina, me senté y estuve un rato con el teléfono. Sin embargo, cerca de la medianoche levanté la vista y lo vi otra vez en el lobby. No se acercó al mostrador. Simplemente caminó frente a mí y se sentó en la zona de los sofás, mirando directamente hacia la televisión, aunque estaba apagada. Pensé que tal vez no podía dormir, porque a veces los huéspedes bajan al lobby por eso, así que no le di demasiada importancia. Pero después de unos 30 minutos empecé a notar algo raro. No estaba haciendo nada. No usaba el teléfono, no leía, ni siquiera parecía estar medio dormido. Solo estaba sentado, completamente quieto, mirando hacia adelante. En un momento me levanté para ir a la máquina expendedora por agua. Mientras cruzaba el lobby, sentí claramente que giraba la cabeza para seguirme con la mirada. No lo miré directamente, pero podía sentirlo observándome todo el tiempo hasta que regresé al mostrador. Esa sensación me dejó muy incómoda. Alrededor de la 1 de la madrugada, como estaba aburrida, decidí revisar el sistema de reservas en la computadora. Fue entonces cuando noté algo extraño. Abrí la lista de habitaciones ocupadas y vi que la habitación 214 aparecía como vacía. Pensé que era un error, así que revisé otra vez. Luego busqué en los registros de check-in, pero no había nada. No aparecía ningún nombre, ningún registro, nada. Después fui a la sección de pagos para confirmar que la tarjeta había sido procesada, pero tampoco había ningún cobro. Me quedé completamente confundida, porque recordaba perfectamente haber pasado su tarjeta y haber escuchado el sonido de aprobación. Pero en el sistema no existía absolutamente nada relacionado con él. Entonces tomé el teléfono y llamé a la habitación 214. Sonó varias veces, pero nadie respondió.
Después revisé el registro de acceso con tarjetas que muestra si alguien abrió la puerta de una habitación durante la noche. No había ningún registro. Nadie había entrado. Fue en ese momento cuando entendí lo que estaba pasando. Ese hombre nunca había subido a la habitación después de que le di la tarjeta. Miré hacia el lobby, y ahí estaba todavía, sentado, mirando la televisión apagada. Sentí una presión horrible en el pecho. Me quedé pensando qué debía hacer. Una parte de mí intentaba convencerse de que el sistema simplemente había fallado, pero el hecho de que no hubiera registro de acceso ni pago dejaba claro que él nunca había sido huésped. Me quedé otros 15 minutos observándolo desde el mostrador sin saber qué hacer. Finalmente, alrededor de la 1:30, decidí acercarme y preguntarle si todo estaba bien. Giró la cabeza lentamente hacia mí y me miró con la misma expresión vacía de antes. Me dijo que simplemente no podía dormir. Nada más. Luego volvió a girarse hacia la televisión apagada como si yo ya no existiera. Regresé al mostrador, pero mis manos ya estaban temblando. No podía concentrarme en nada. A eso de las 2 de la madrugada, levanté la vista y me di cuenta de que ya no estaba en el lobby. En ese momento sentí como el estómago se me hundía. Miré alrededor rápidamente y no lo veía por ninguna parte. Después de unos segundos lo encontré. Estaba al final del pasillo, cerca de los baños, medio oculto en la oscuridad. No se movía. Solo estaba de pie, completamente inmóvil. Yo fingía mirar la computadora, pero cada pocos segundos levantaba la vista para asegurarme de que seguía ahí. Permaneció así durante un rato y luego, sin decir nada, volvió caminando lentamente al área del lobby y se sentó otra vez como si nada hubiera pasado. En ese punto decidí llamar a mi gerente. Le expliqué lo que estaba ocurriendo, pero sonaba medio dormida y solo me dijo que lo vigilara y que llamara a la policía si hacía algo realmente amenazante. Colgué sintiéndome aún peor, porque para mí ya era amenazante, pero no sabía cómo justificarlo. Entonces revisé las cámaras de seguridad. Lo vi en los pasillos del primer piso, caminando hasta el final, quedándose parado ahí varios minutos, y luego regresando. Más tarde entró a la escalera y permaneció dentro unos 10 minutos sin que pudiera saber qué hacía. Cada vez que miraba las cámaras, aparecía en un lugar distinto, cerca de las máquinas, junto al ascensor o en algún rincón oscuro del lobby donde la luz apenas llegaba. Siempre mirando. A las 3:30 ya no podía más, así que llamé a la línea de policía no urgente y expliqué que había un hombre en el hotel que no creía que fuera huésped. Me dijeron que enviarían a alguien. Mientras esperaba, lo vi moverse otra vez, esta vez más cerca del mostrador. Estaba a unos pocos metros de mí, mirándome fijamente. No hablaba. Apenas parpadeaba. Yo fingía escribir en la computadora, pero estaba tan asustada que apenas podía respirar. A las 3:50 sonó el timbre de la puerta y por un momento pensé que era la policía, pero solo era un huésped regresando tarde. Le abrí rápidamente, y el hombre giró la cabeza para seguirlo con la mirada mientras cruzaba todo el lobby. Eso me asustó aún más, porque parecía que lo estaba analizando. Unos minutos después volvió a desaparecer. Revisé las cámaras y lo vi de pie frente a la puerta de una habitación en el primer piso. No tocaba. No se movía. Solo estaba ahí. En ese momento ya no dudé más y llamé al 911. Les dije que había un hombre fuera de la habitación de un huésped y que no sabía qué estaba intentando hacer. Me dijeron que las patrullas ya estaban en camino. Me quedé mirando las cámaras sin apartar la vista. Permaneció frente a la puerta unos 3 minutos y luego se dio la vuelta lentamente y regresó al lobby. Cuando volvió, se acercó directamente al mostrador por primera vez desde que todo había empezado. Se inclinó un poco hacia adelante y me preguntó si había comida. Su voz era muy baja, casi inquietante.
Le dije que había máquinas expendedoras en la esquina. Sonrió levemente y se alejó. Yo me quedé mirando el reloj, esperando desesperadamente a que llegara la policía. Finalmente, alrededor de las 4:10, 2 oficiales llegaron. Les abrí la puerta y señalé directamente hacia él. Estaba otra vez sentado en los sofás como si nada. Los oficiales se acercaron y hablaron con él durante unos minutos. Le pidieron identificación y comenzaron a hacerle preguntas que yo no alcanzaba a escuchar. Luego lo acompañaron hacia la salida. Uno de los policías volvió hacia mí después. Me explicó que ese hombre no era huésped. La tarjeta que me había dado era robada, no tenía ninguna reserva y tampoco llevaba equipaje real. Simplemente había fingido el proceso de check-in para poder entrar al edificio. Lo acusaron de allanamiento y uso de tarjeta robada. Después de que se lo llevaron, me quedé sentada temblando hasta que terminó mi turno. Cada vez que miraba las cámaras, sentía que en cualquier momento iba a aparecer otra vez. Pero lo peor de todo no fue eso. Lo que realmente me dejó mal fue darme cuenta de que había pasado horas dentro del hotel, caminando por los pasillos, deteniéndose frente a habitaciones, observándome desde distintos lugares, sin que yo supiera que nunca debió estar ahí. No tengo idea de cuál era su plan, pero estoy completamente segura de que no era nada bueno. Esa fue, sin duda, la noche más aterradora de toda mi vida. Me llamo María, tengo 24 años y trabajaba en el turno nocturno de una pequeña gasolinera en medio de la nada, junto a una carretera poco transitada. Era el tipo de lugar que la mayoría de la gente ni siquiera nota a menos que esté perdida o se esté quedando sin gasolina. Elegí ese trabajo porque era tranquilo y predecible. Al menos eso pensaba al principio. Todo comenzó una noche de jueves, alrededor de la 1 de la madrugada. Afuera el aire estaba húmedo y pesado, y el zumbido constante de las luces del techo ya me estaba desesperando después de tantas horas sin ver a nadie. Estaba a punto de calentar un rollo de canela en el microondas, aunque ni siquiera tenía hambre, cuando la puerta sonó. Entró un hombre. Tendría unos 40 o quizás más. Llevaba un abrigo verde, el cabello desordenado y los labios secos, como si llevara mucho tiempo sin hablar con nadie. No fue hacia el café ni hacia los estantes como hacen todos. Simplemente se quedó cerca del mostrador, mirándome. Pero no era una mirada normal. Era como si ya me conociera. Le dije hola con una sonrisa por educación. Él respondió algo que me hizo sentir incómoda al instante. Dijo que yo siempre trabajaba a esa hora. Me quedé en silencio unos segundos y respondí que sí, más o menos. Sonrió ligeramente y dijo que ya había pasado varias veces y que siempre me veía a mí. Eso me inquietó, pero traté de disimularlo. Comenté algo sobre que era un pueblo pequeño, intentando normalizar la situación. Pero no se fue. Se quedó ahí, observándome en silencio, como si analizara cada reacción mía. Luego dijo mi nombre. Me quedé congelada. Yo no llevaba ninguna placa ni identificación. Antes de que pudiera preguntarle cómo lo sabía, empezó a hablar de mi letra. Señaló una pizarra donde yo había escrito un mensaje sobre el café. Dijo que la forma en que escribía era muy específica, que hacía pequeños trazos en lugar de puntos en las letras. Era un detalle demasiado preciso. No supe qué responder. Él no compró nada. Solo se quedó un momento más mirándome, luego dijo su nombre como si eso explicara todo, y se fue caminando hacia la oscuridad. Después de esa noche, empezó a aparecer de forma aleatoria. No todos los días, no lo suficiente como para decir claramente que me estaba acosando, pero sí lo bastante como para dejar de pensar que era coincidencia. A veces entraba a la tienda. Otras veces simplemente se quedaba en su coche, estacionado lejos, con las luces apagadas. Yo podía verlo desde la ventana, ahí,
inquieto. Una noche intenté ignorarlo. Entró, compró una botella de agua y se quedó más tiempo del necesario. Me dijo que estaba más callada que otras noches. Yo solo respondí que estaba cansada. Entonces empezó a mirar la tienda lentamente, como si estuviera memorizando todo. Dijo que debía ser solitario trabajar ahí de noche, sin nadie alrededor durante kilómetros. Le respondí que estaba bien, pero él se inclinó ligeramente hacia el mostrador y me preguntó si no me daba miedo estar sola siendo mujer a esa hora. Lo más inquietante no fue la pregunta, sino el tono. No sonaba amenazante. Sonaba neutral, como si estuviera hablando del clima. Eso lo hacía peor. Di un paso atrás y le pregunté si necesitaba algo más. Entonces dijo algo que me heló completamente. Mencionó que yo siempre mantenía cerrada la puerta del almacén y que la revisaba casi todas las noches a la misma hora. Mi estómago se revolvió. No respondí. Él sonrió de forma suave, casi como disculpándose, dijo que no quería incomodarme y se fue. Después de eso, empecé a cambiar mi comportamiento. Caminaba hacia mi coche con las llaves entre los dedos, llevaba algo para defenderme debajo del mostrador, cambié hábitos en casa, incluso cerraba la puerta del baño con seguro. Había días en los que no aparecía. A veces pasaba una semana entera sin verlo, pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, me ponía más nerviosa porque no sabía cuándo iba a volver. Una noche regresé de un descanso corto y encontré algo en el mostrador. Era una fotografía tipo Polaroid. Era yo, detrás de la gasolinera, rellenando el depósito de líquido limpiaparabrisas. La foto estaba tomada muy de cerca. Demasiado cerca. No había ninguna nota, pero algunas palabras en la imagen estaban marcadas con tinta roja, justo en detalles que él había mencionado antes. La siguiente vez que entró, lo enfrenté directamente. Le dije que se fuera y que si no lo hacía llamaría a la policía. Él simplemente asintió con calma. Le dije que me estaba siguiendo. Mi voz temblaba y eso me molestaba, pero no podía evitarlo. Él respondió que solo observaba, que creía que yo era el tipo de persona que suele ser malinterpretada. Le dije que eso no era observar, que era obsesión. No reaccionó. Me preguntó si sería diferente si fingiera ser una persona normal, si hablara de cosas triviales y ocultara todo lo que notaba de mí. Empezó a mencionar detalles personales, como mi forma de caminar, mi ropa, incluso pequeñas cosas físicas que nadie debería notar. En ese punto ya estaba marcando el número de emergencia. No intentó detenerme. Se quedó ahí, de pie, esperando. Cuando llegó la policía, no opuso resistencia. Registraron su coche y encontraron un cuaderno lleno de anotaciones. Eran fechas, horarios, descripciones de mis rutinas, lo que compraba, cómo me movía. Una de las páginas tenía mi nombre escrito una y otra vez, cada vez más apretado, hasta convertirse en garabatos. Mientras se lo llevaban, repetía que solo era una persona curiosa, que solo se fijaba en los detalles. Esa misma semana se emitió una orden de alejamiento. Dejé de trabajar de noche y me mudé a otra ciudad. Pero incluso ahora, cuando conduzco y veo un coche detrás de mí durante demasiado tiempo, siento un escalofrío en la nuca. Y a veces todavía recuerdo la forma en que decía mi nombre, como si ya supiera cómo sonaría, como si lo hubiera repetido muchas veces antes. Trabajo en una gasolinera abierta las 24 horas y llevo ahí poco tiempo, apenas un par de meses. Tengo 22 años y normalmente cubro los turnos de noche durante el fin de semana. Es un trabajo tranquilo la mayor parte del tiempo, especialmente de madrugada, cuando casi no pasa nadie. Esa noche parecía completamente normal. Estaba en la parte trasera de la tienda limpiando y organizando cosas, lejos del mostrador y de la entrada, así que ni siquiera tenía vista directa al estacionamiento.
Alrededor de las 2:30 de la madrugada, un compañero de trabajo junto con un amigo suyo entraron a la tienda para comprar café y saludarme. Venían de buen humor, riéndose por cualquier cosa, así que el ambiente se volvió más ligero. Mientras hablábamos, uno de ellos mencionó algo que en ese momento no pareció tan importante. Dijo que había un coche estacionado en el extremo del estacionamiento, con las luces apagadas pero el motor encendido, y que parecía haber alguien dentro. Según él, el coche ya estaba ahí antes de que ellos llegaran. Cuando se acercó a preguntar, el conductor respondió que estaba esperando un pedido. Eso normalmente no sería raro, ya que a veces hay repartidores esperando. Pero había algo que no encajaba. Yo no había recibido ningún pedido en casi 2 horas. Aún así, en ese momento lo dejamos pasar y no le dimos demasiada importancia. Ellos salieron otra vez al estacionamiento para fumar y jugar con el perro que habían traído. Yo me quedé sola dentro de la tienda. Fue entonces cuando empecé a pensar mejor en lo que habían dicho. No sabía cuánto tiempo llevaba ese coche ahí antes de que ellos llegaran. Aproximadamente 1 hora después volvieron a entrar por más café. Fue ahí cuando mi compañero me contó más detalles. Me dijo que el coche estaba estacionado en un punto donde yo no podía verlo desde la caja debido a la pared. Durante todo ese tiempo, el conductor no se había movido del lugar. Alternaba entre mirar hacia ellos y mirar su teléfono, como si estuviera esperando algo o vigilando. El amigo, en tono relajado pero curioso, se acercó al coche y le preguntó directamente por qué los estaba mirando. En ese momento, el hombre intentó fingir que no hablaba inglés. Cuando eso no funcionó, cambió de actitud rápidamente, dijo algo confuso sobre haberse equivocado de dirección y se fue del lugar a toda velocidad. Pero eso no fue lo más extraño. Mi compañero notó que el coche parecía completamente nuevo y no tenía placas. Además, en el asiento trasero había un montón de mantas, suficientes como para ocultar a alguien debajo. En el mismo momento en que ese coche se fue, otro vehículo que había llegado sin luces encendidas salió inmediatamente detrás de él, como si estuvieran juntos. Después de eso, se quedaron conmigo unos 15 minutos más antes de irse, diciéndome que tuviera cuidado. En ese momento, todo empezó a sentirse más inquietante. Más tarde, alrededor de las 6 de la mañana, mi compañero volvió otra vez. Ya estaba completamente sobrio y hablamos más seriamente sobre lo ocurrido. Dijo que el hombre del coche había estado observando constantemente tanto a ellos como la entrada de la tienda, como si estuviera esperando el momento adecuado para algo. Los dos llegamos a la misma conclusión. Si ellos no hubieran estado ahí conmigo esa noche, la situación podría haber terminado de una forma muy diferente. No sabía si todo había sido coincidencia o si realmente esos 2 coches estaban planeando algo. Yo llevaba algo para defenderme, pero sinceramente sentía que si eran varias personas, eso no habría sido suficiente. Pensar que solo su presencia en el estacionamiento, jugando y hablando como si nada, pudo haber evitado algo peor, me dejó muy mal. Esa noche terminé mi turno sin que pasara nada más. Pero no dejé de mirar hacia afuera ni un solo momento. Ojalá pudiera decir que ahí terminó todo, pero no fue así. La siguiente noche, el coche volvió. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y yo estaba limpiando el suelo cuando entraron 4 hombres a la tienda para comprar café y algunos snacks. Mientras los atendía, uno de ellos me preguntó si sabía algo sobre un coche en el extremo del estacionamiento, con el motor encendido y las luces apagadas. Sentí como el estómago se me caía al escuchar eso. Le pregunté qué coche. Me dijo que parecía un vehículo nuevo, sin placas, y que dentro había 2 personas discutiendo. Les conté que la noche anterior había visto algo muy similar. Ellos intercambiaron miradas y me dijeron que el coche ya estaba ahí cuando llegaron a cargar gasolina.
Cuando pasaron cerca del vehículo, escucharon a alguien hablando en voz alta, señalando hacia la tienda. Uno de ellos intentó acercarse para ver si todo estaba bien. En cuanto los hombres dentro del coche se dieron cuenta de que alguien se acercaba, pusieron reversa y se fueron rápidamente. Les dije que probablemente era el mismo coche del día anterior. Ellos parecieron preocuparse y me ofrecieron quedarse un rato conmigo para asegurarse de que no regresaran. Acepté. Se quedaron unos 20 minutos, conversando tranquilamente dentro de la tienda, como si nada, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Después de un rato, decidieron que todo estaba tranquilo y se fueron. Yo les agradecí y volví a quedarme sola. El resto del turno no pasó nada más, pero cada vez que tenía que salir afuera a cambiar la basura o revisar algo, sentía una tensión constante. Lo más inquietante de todo es que yo nunca llegué a ver ese coche directamente. Siempre eran otras personas las que lo notaban. Al principio pensé que tal vez estaba exagerando, que era paranoia. Pero el hecho de que apareciera 2 noches seguidas, a la misma hora y en el mismo lugar donde yo no podía verlo desde dentro, me hizo pensar lo contrario. Ahora solo puedo agradecer que esas personas estuvieron ahí conmigo. Porque si ese coche realmente estaba esperando a que me quedara completamente sola, no quiero imaginar qué habría pasado.